Hola, hola. Qué gusto tenerles de nuevo aquí en Podcast de Medicina Natural. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio. Siéntanse como en casa. Un placer estar aquí compartiendo con todas y todos. Hoy nos vamos a sumergir, pero de verdad, en una planta súper popular, la equinacea. Tenemos un montón de material, ¿eh? Desde artículos así más de divulgación, hasta estudios científicos serios, información de productos que vemos en las tiendas y, fíjate, hasta tesis académicas sobre preparaciones homeopáticas. Sí, es un mundo. La idea es tratar de destilar lo más importante, ¿no? O sea, ¿qué es exactamente? ¿Cómo se ha usado a lo largo del tiempo? Que es fascinante, por cierto. Totalmente. Y sobre todo, ¿qué dice la ciencia hoy? ¿Funciona? ¿No funciona? Y algo crucial, ¿es segura para todos? ¿Hay que tener precauciones? Exacto. Porque es interesante ver cómo algo que usaban los pueblos indígenas de Norteamérica para tantas cosas, ahora está en todos lados, en herbolarios, farmacias. Sí, es omnipresente. Bueno, pues a desentrañar el misterio. Empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente la equinacea? Pues mira, la equinacia es una planta, una flor, de hecho, bastante bonita. Pertenece a la familia Asteraceae. Ah, como las margaritas, ¿no? O los girasoles. Ándale, de esa familia. Es originaria de Norteamérica, eso es importante. Y seguro la han visto, es la típica flor cónica púrpura, o purple coneflower en inglés. Sí, la ubico. Ahora, en los materiales que revisamos se habla principalmente de tres especies. Equinacia purpúrea, que quizá es la más común en suplementos, Equinacia angustifolia y Equinacia pálida. Y mencionabas que no son iguales. No, para nada. Y esto es clave, ¿eh? Depende mucho de qué especie sea y qué parte de la planta uses, si es la raíz, la flor, las hojas, incluso cómo la prepares. Todo eso cambia su composición química. Claro, y eso ya nos va diciendo por qué a veces los estudios como que no se ponen de acuerdo, ¿no? Exactamente. Ya desde ahí empieza la complejidad. Pero bueno, antes de meternos en la ciencia moderna, su historia de uso es impresionante. Sí, eso me llamó mucho la atención. Cuéntanos un poco más. Uf, ¿sí? Imagínate, los pueblos nativos americanos, la usaban para un montón de cosas. No era solo una cosa, ¿eh? Fuentes mencionan, por ejemplo, cicatrización de heridas, que es algo muy práctico, Claro, súper útil. pero también para aliviar dolor de garganta, de muelas, eh, inflamaciones en general, infecciones, incluso como antídoto para mordeduras o picaduras. Wow, como un botiquín natural completo casi. Ándale, algo así. Era una planta fundamental para ellos. Y bueno, luego con la llegada de los colonos europeos, pues vieron sus beneficios, adoptaron su uso, ¿no? Se dieron cuenta de que funcionaba. Exacto. Y eventualmente entró en la farmacopea occidental, allá por el siglo XIX. De hecho, tuvo su auge justo antes de que llegaran los antibióticos. Era muy popular. Qué interesante cómo cambió el panorama con los antibióticos. Y hoy en día, ¿para qué la busca la gente principalmente? Hoy el uso estrella, digamos, es para el sistema inmunitario, para reforzar las defensas y, sobre todo, para prevenir o tratar los síntomas del resfriado común y la gripe. Eso es lo que más se escucha y lo que reflejan muchas fuentes. Sí, es como el remedio clásico de invierno para muchos, totalmente. Aunque, ojo, también se menciona su uso para otras cosas, ¿eh? De forma menos frecuente, pero ahí está. Potencial para la ansiedad, algunos problemas de la piel aplicándola directamente. Ok, entonces, un uso tradicional muy amplio y un uso moderno más enfocado en la inmunidad. Ahora, la parte que a mí me fascina, ¿cómo se supone que funciona? O sea, ¿qué tiene la planta que podría explicar esos efectos? Aquí es donde se pone bueno. Sí. La investigación ha identificado varios compuestos que se consideran bioactivos, o sea, que tienen efectos en el cuerpo. ¿Cómo cuáles? Pues mira, se habla mucho de las alcamidas o alquilamidas, también de derivados del ácido cafeico como el ácido chicórico, la cinarina, el equinacócido, nombres un poco raros, pero son importantes. Ajá. Luego están los polisacáridos, que son como azúcares complejos, y los flavonoides, que son antioxidantes conocidos de muchas plantas. Y bueno, hay otros como poliacetilenos, polienos, pero quizá menos estudiados o relevantes para lo inmune. Vale, un cóctel químico interesante. Y con base en estos compuestos, ¿qué se piensa que hacen en el cuerpo? ¿Cuáles son los mecanismos propuestos?
Bueno, aquí entramos en lo que se ha visto sobre todo en estudios in vitro, o sea, en laboratorio, o lo que se teoriza. Lo principal es la inmunoestimulación. Estimular las defensas, dices. Exacto. Se ha visto que algunos componentes pueden aumentar la actividad de ciertas células de defensa, como los macrófagos, que son como los comepatógenos, o las células NK, las asesinas naturales. También podrían estimular la fagocitosis, que es ese proceso de comerse a los invasores. Entiendo. Y además, podrían influir en la producción de citoquinas, que son como los mensajeros del sistema inmune. Se menciona el interferón, por ejemplo, que es importante en la respuesta antiviral. Ok, suena lógico para combatir infecciones. ¿Algo más? Sí, también se habla de una acción antiinflamatoria. Algunos polisacáridos, por ejemplo, se comparan con un efecto similar a la cortisona en algunos modelos, y podrían inhibir unas enzimas llamadas hialuronidasas, que están relacionadas con la expansión de la inflamación y las infecciones. Interesante. Y directamente contra los bichos, virus, bacterias. También hay evidencia de laboratorio, in vitro, que sugiere que algunos extractos pueden inhibir el crecimiento de ciertas bacterias, como estafilococo o estreptococo, y también de algunos virus. Tener varias formas de ayudar al cuerpo a defenderse. Pero, siempre hay un pero, ¿no? ¿Qué pasa cuando llevamos esto a la gente, a los estudios clínicos? Ahí es donde la cosa se complica. Y bastante. Este es el punto crucial, yo creo. A pesar de todos estos mecanismos que suenan tan prometedores en el laboratorio. La evidencia en personas no es tan clara. Exacto. Es muy mixta, inconsistente a veces. Por ejemplo, la revisión Cochrane, que es como un estándar de oro para evaluar evidencia médica, analizó estudios sobre equinacia para el resfriado común. ¿Y qué encontró? Pues para el tratamiento, o sea, si ya tienes el resfriado, concluyen que algunos productos específicos de equinacia podrían acortar un poco la duración de los síntomas comparado con un placebo. Pero ojo, dicen que la evidencia general es débil. Débil. ¿Por qué? Principalmente por lo que comentábamos al principio, la enorme heterogeneidad de los estudios. Usan distintas especies de equinacia, distintas partes de la planta, raíz, flor, diferentes métodos para preparar los extractos, diferentes dosis. Claro, es como comparar peras con manzanas. Justo. Es un desafío enorme en la investigación con plantas medicinales. No es como estudiar un fármaco químico puro, que siempre es el mismo. Con las plantas, la variabilidad es inmensa. Y eso dificulta mucho sacar conclusiones firmes agrupando todos los estudios. Entendido. Y para prevenir el resfriado, tomarla antes de enfermarse. Ahí la revisión Cochrane fue más contundente. No encontraron una reducción estadísticamente significativa en el riesgo de resfriarse. Aunque bueno, sí mencionan que la tendencia general en los datos apuntaba a un posible pequeño efecto preventivo, pero no suficiente para ser concluyente. Ok, entonces para el resfriado la evidencia es digamos. ¿Y para otros usos como la ansiedad que mencionaste? Ahí hay menos estudios, claro. Pero sí, por ejemplo, una fuente como iHerb cita un estudio específico de Haller y colaboradores que sugiere que dosis concretas de Echinacea angustifolia podrían reducir síntomas de ansiedad. Pero es un estudio, se necesita más investigación para confirmarlo. Vale. Y luego está el tema de la homeopatía que mencionaste al principio con esas tesis colombianas. ¿Qué hay de eso? Sí, es interesante mencionarlo por la diversidad de fuentes. Esas tesis valoran una preparación homeopática Echinacea angustifolia 30CH. Y aquí hay que ser muy claros. 30CH es una dilución extremadamente alta, tanto que es improbable que quede alguna molécula original de la planta. Entiendo. El principio de la homeopatía. Exacto. Bueno, en sus estudios in vitro en cultivos celulares no vieron cambios en dos citoquinas, IL-2 y L4, pero reportaron una expresión altísima, fuera del rango medible, de otras dos, IL-5 e IFN-gamma. ¿Y eso qué significa? Pues es difícil decirlo. Son resultados de laboratorio muy específicos, con una preparación muy particular. Se necesitaría muchísima más investigación para entender qué significan esos hallazgos y si tienen alguna relevancia clínica real. Es importante mantener la neutralidad aquí. Son datos preliminares de laboratorio con un enfoque muy específico. De acuerdo. Queda claro que la evidencia científica es un terreno complejo y con muchos matices para la equinacia. Ahora, si alguien, a pesar de esto o por su experiencia personal, decide usarla, ¿cómo la encuentra? ¿Qué presentaciones hay? Hay varias formas. La más tradicional quizá es la infusión, o té.
Se usan las partes secas de la planta. A veces vienen en bolsitas ya listas o se compra a granel. Como cualquier otro té de hierbas. Sí, más o menos. Una cucharadita de planta seca por taza de agua caliente, dejar reposar unos 10-15 minutos. Luego están los suplementos, que son muy comunes, cápsulas o comprimidos. Ahí las dosis varían mucho, ¿no? Sí, bastante. Puedes ver dosis de 300, 500 miligramos que se toman 2 o 3 veces al día, por ejemplo. También existen las tinturas o extractos líquidos, que se toman en gotas, diluidas en agua generalmente. Ajá. Y finalmente, el uso tópico. Hay cremas o ungüentos que contienen equinacia y se aplican sobre la piel para heridas leves, irritaciones, ese tipo de cosas. Ok. Y mencionaste algo de la estandarización antes. ¿Es importante buscar eso? Pues algunas fuentes lo recomiendan, sobre todo en cápsulas o comprimidos. Buscar extractos secos estandarizados. La idea es que intentan asegurar que cada dosis tenga una cantidad más o menos constante de ciertos compuestos clave, como las alcamidas o el ácido chicórico. Para que sea más consistente el producto. En teoría, sí. Aunque, de nuevo, estandarizar un extracto de planta entera con toda su complejidad no es tan sencillo como con un fármaco puro. Pero bueno, es un intento de dar más consistencia. Vale. Y ahora sí, llegamos a un punto que me parece fundamental y que a veces se nos olvida con los productos naturales. La seguridad. ¿Es segura la equinacia? ¿Hay efectos secundarios? Fundamental, sí. En general, se considera segura para la mayoría de las personas cuando se usa a corto plazo. ¿Qué es corto plazo? Pues para tratar un resfriado, por ejemplo, se habla de hasta unos 10 días. Algunos productos se han estudiado hasta por 6 meses con buena tolerancia, pero no es lo habitual para el uso común. Y los efectos secundarios suelen ser leves y no muy frecuentes. Lo más común son molestias gastrointestinales, un poco de dolor de estómago, náuseas, a veces diarrea. También pueden aparecer erupciones en la piel en algunas personas. Ok, nada grave en general. ¿Pero hay alguna alergia a considerar? Sí, y esto es importante. Las personas que son alérgicas a otras plantas de la familia Asteraceae, como la ambrosía, los crisantemos, las margaritas. Ah, la misma familia. Exacto. Tienen un mayor riesgo de ser alérgicas también a la equinacia. Podría causar reacciones, desde una erupción hasta algo más serio. Así que, si hay historial de alergia a esas plantas, mejor evitarla o tener mucha precaución. Buen punto. ¿Y qué hay del uso prolongado? ¿Se puede tomar siempre? Generalmente, no se recomienda el uso continuo y prolongado sin hacer descansos. Algunas recomendaciones sugieren usarla, por ejemplo, por 8 semanas y luego descansar un tiempo. La idea es no sobreestimular el sistema inmune constantemente, aunque la evidencia para esto no es súper sólida. Es más una precaución. Entendido. Y ahora el tema que a mí más me preocupa, las interacciones con medicamentos. Crítico. Este es el punto donde hay que poner más atención, sin duda. La equinacia no es solo una hierbita inofensiva. Tiene efectos biológicos reales y puede interactuar con fármacos. ¿Con cuáles, por ejemplo? Bueno, una interacción muy importante es con los inmunosupresores. Medicamentos como la ciclosporina, los corticoides, que se usan para evitar el rechazo de trasplantes o para enfermedades autoinmunes. Claro, si la equinacia estimula el sistema inmune y estos medicamentos lo suprima. Exacto. Podrían contrarrestar el efecto del medicamento, lo cual es muy peligroso en pacientes trasplantados, por ejemplo. Definitivamente contraindicada en esos casos sin supervisión médica estricta. Ok, muy importante. ¿Alguna otra interacción clave? Sí, con fármacos que se metabolizan en el hígado a través de un sistema llamado citocromo P450, específicamente las enzimas CYP3A4 y CYP1A2. Suena técnico, pero ¿qué significa en la práctica? Significa que podría alterar cómo el cuerpo procesa y elimina muchos medicamentos comunes. Podría afectar los niveles de anticonvulsivos, algunas estatinas para el colesterol, ciertos medicamentos para la presión arterial, incluso la cafeína. Puede hacer que sus niveles suban o bajen, alterando su eficacia o aumentando el riesgo de efectos secundarios. ¡Wow! Eso abarca muchísimos medicamentos. Muchísimos. Por eso es tan importante revisar. También hay precaución con fármacos que ya de por sí pueden ser tóxicos para el hígado, hepatotóxicos, como el metotrexato, el ketoconazol. La equinacea podría, teóricamente, aumentar ese riesgo si se toman juntos. ¿Y con anticoagulantes como la warfarina, Sintrom? Ahí la evidencia es un poco limitada y a veces contradictoria, pero la recomendación es tener precaución. Podría, teóricamente, afectar la coagulación o el metabolismo de la warfarina.
Si alguien toma anticoagulantes, debe monitorizar sus niveles de coagulación, el INR, muy de cerca si empieza a tomar equinacea, y siempre bajo consejo médico. Vale. ¿Algo más? Podría potenciar el efecto de sedantes o algunos antidepresivos, causando más somnolencia. Y muy importante, puede ser riesgoso usarla durante la quimioterapia. Podría interferir con el tratamiento. Definitivamente, la lista de interacciones es seria. Lo es. Y además de interacciones, hay contraindicaciones o precauciones generales. No se recomienda en embarazo y lactancia porque simplemente no hay suficientes estudios que garanticen su seguridad. Lógico. Algunas fuentes desaconsejan su uso en menores de 12 años, principalmente por el riesgo de reacciones alérgicas que pueden ser más severas en niños. Y en personas con enfermedades autoinmunes como lupus, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, aunque no hay pruebas definitivas de que sea perjudicial, la teoría es que al estimular el sistema inmune podría empeorar la enfermedad. Así que se recomienda precaución o evitarla. Queda clarísimo. El mensaje final sobre seguridad es: Consultar. Siempre consultar a un médico, farmacéutico o profesional de la salud cualificado antes de empezar a tomar equinacia, especialmente si se están tomando otros medicamentos, si hay alguna enfermedad preexistente o si se está embarazada o lactando. No es un juego. Totalmente de acuerdo. Es respetar el poder de las plantas. Bueno, haciendo una recapitulación de todo lo que hemos explorado. Tenemos la equinacia, una planta con una historia riquísima, usada por siglos con componentes bioactivos muy interesantes. Y Tomi es súper popular, sobre todo para la inmunidad y los resfriados. Pero por otro lado, la evidencia científica sobre su eficacia es compleja, variable, no tan sólida como nos gustaría a veces. Y fundamental. Hay que ser muy conscientes de las posibles interacciones y precauciones de seguridad. Exacto. No es una solución mágica y universal. Y requiere conocimiento para usarla bien. Definitivamente. Y esto nos deja pensando, ¿no? Sí, a mí me deja con una pregunta dando vueltas. Considerando esta enorme variabilidad que hemos mencionado, diferentes especies, partes de la planta, formas de preparación que hace tan difícil comparar los estudios, ¿qué tan realista es seguir buscando una respuesta única y definitiva sobre si la equinacia en general es eficaz? Claro, como si fuera una sola cosa. Exacto. O quizá el enfoque debería cambiar. Tal vez deberíamos centrarnos más en entender y validar productos muy específicos, muy bien caracterizados, casi como si fueran medicamentos individuales, aceptando que equinacia como concepto amplio es demasiado diverso para una sola respuesta. No lo sé, es algo para seguir reflexionando, ¿no? Sobre cómo estudiamos y valoramos realmente estas complejas medicinas naturales. Una excelente reflexión final. Mucho en qué pensar sobre cómo equilibramos tradición, ciencia y la propia naturaleza de estas plantas. Muchísimas gracias por esta charla tan completa y clara. Gracias a ti. Siempre es un gusto profundizar en estos temas. Y gracias a todas y todos por acompañarnos en esta exploración de la equinacia aquí en Podcast de Medicina Natural. Esperamos que les haya sido útil, que les haya aclarado dudas y sobre todo que les motive a seguir investigando y a tomar decisiones informadas sobre su salud. Nos encantaría escuchar sus comentarios y experiencias. Hasta la próxima.